Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días tengan todos. Gracias una vez más por estar allí compartiendo con nosotros a través de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos estar una vez más acá. Hoy tenemos el inicio de una serie interesante que vamos a estar compartiendo. La serie que comienza hoy es La Ley de Dios. Y hoy tendremos la primera parte de esta serie. La relación entre la ley y el cristiano hoy. Bien, estamos en Dinámica 92.9 FM. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bienvenidos, amados oyentes, gracias por estar allí acompañándonos siempre en Conectados al Camino. Vamos a acompañar a nuestro Señor Jesús con la oración Nos Conecta. Engrandecido, santificado y magnificado sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso, único, vivo y verdadero. Te damos gracias porque nos das la bendición de poder orar por medio de los méritos de Cristo y ser escuchados, ser recibidos en el trono de la gracia para hallar en ti ayuda y oportuno socorro. Gracias por un nuevo amanecer y gracias, Señor, una vez más por el momento que nos permites para compartir y que sea edificante, Señor, este tiempo y que tú seas glorificado en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para todos ustedes, para todos los que están esta mañana conectados al camino, es momento entonces de compartirles una frase, una reflexión. Dios puso su ley en nuestras conciencias para darnos convicción y recordarnos que necesitamos su perdón. La gente, amados oyentes, tuerce su conocimiento innato de la ley de Dios de muchas maneras, pero nunca la olvida por completo. Por lo tanto, no tengamos miedo de apelar a las normas morales que Dios ha puesto en nuestras conciencias y de decir a la gente que, en última instancia, saben que son culpables y que necesitan ser perdonados por Dios para escapar de su ira y disfrutar de la vida eterna. Hasta aquí una frase, una reflexión. De inmediato iniciamos para todos ustedes la sección Grandes Temas, comenzando con esta primera parte de 3 de nuestra serie de esta semana, La Ley de Dios. Conversaremos sobre la relación entre la ley y el cristiano hoy. Para ello tenemos como invitado a nuestro hermano David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. La ley de Dios, pastor, se ha hablado tanto de ella y hoy se dice, muchos comentan que esta ley fue hecha para el pueblo de Israel y que ya en estos tiempos no tiene ninguna funcionalidad. Este tema de hoy, repito, la relación entre la ley y el cristiano de hoy, ¿qué podemos decir, pastor? Bueno, ante todo, buenos días a todos y bueno, bendiciéndoles, ¿verdad?, en la gracia de Dios para este nuevo año. Quiero comenzar entonces tratando de responder esta pregunta, reflexionando en uno de los versículos que muchos cristianos
bien intencionados, no voy a hablar de si tienen mala intención o no, pero por ejemplo, ellos no entienden lo que, por ejemplo, se habla de Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, muchos piensan que, bueno, hay que desechar la ley por completo porque estoy bajo la gracia, no hay ningún tipo de ley sobre mí, o Romanos 7:6, donde también malinterpretan cuando dice, pero ahora estamos libres de la ley. Libres de la ley. Entonces, ese es un extremo que muchos cristianos el día de hoy llegan a hablar, y eso se conoce como el antinomianismo. Antinomianismo significa en contra o contrario, y nomos tiene que ver con ley, es decir, están en contra de someterse o sujetarse a la ley. El antinomianismo es una doctrina que habla de que la ley de Dios no es obligatoria para los creyentes hoy en día, esa ley moral de Dios no es obligatoria, y que los cristianos, si bien es verdad, la salvación no es por medio de la ley, la salvación es por la gracia, por la fe, por ejercer fe en Cristo solamente y confiar solamente en los méritos del Señor Jesús para justificación, pero piensan que ya la ley es un asunto irrelevante. De hecho, piensan muchas veces que la ley funcionó para salvación por un tiempo y luego que vino Cristo, ahora la salvación es por medio de la fe. Entonces desechan completamente la ley, pero es un entendimiento muy errado. La ley de Dios es algo que el Señor ha colocado en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nosotros debemos obedecerla. Ahora, no es toda la ley lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés, ¿sí? Esa ley que fue dada por el Señor en el monte Sinaí. Hay una parte de ello, y lo podemos hablar más tarde, pero una parte de ello que sigue vigente. Hay otra que ya ha sido cumplido en los méritos de Cristo. Así que sí, somos libres en Cristo, pero esa libertad, no nos olvidemos que la libertad en Cristo significa libertad de la paga del pecado, la libertad del poder del pecado y la libertad que tendremos y que está asegurada para el futuro de la presencia, o sea, ser libres de la presencia totalmente. No tendremos pecado en los cielos nueva y tierra nueva. Pero eso no significa que no tengamos ningún tipo de relación con la ley de Dios hoy. Y para no caer en ese extremo de que, ¿qué debo hacer con la ley? ¿Será que la desecho o qué parte? Bueno, debemos por lo menos entender dos cosas. Número uno, debemos entender cuál es la función de la ley. Eso es lo primero que debemos tratar de entender para saber cuál sería nuestra relación con la ley hoy. ¿Cuál es la función de la ley? Y en segundo lugar, ¿cuál es la distinción que tiene la ley? Entendiendo estas dos cosas, podríamos nosotros tener una guía clara para saber cuál es mi relación con la ley de Dios en el día de hoy. Muy bien, pastor. Entonces pudiéramos afirmar que sigue teniendo vigencia entonces la ley para los cristianos, porque recordemos que hay dos categorías que permanecen hoy, como es amar a Dios y amar al prójimo, que está incluido en esos 10 mandamientos de la ley mosaica. Sí, recuerda que la ley mosaica son más de 600 mandatos, correcto. 600 leyes. Ahora, no toda la ley de Moisés, ¿verdad? Nosotros estamos obligados hoy a guardarla porque ya vino Cristo, que muchas de las cosas de la ley de Moisés apuntaban precisamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Señor Jesús, y en Cristo ya está completo toda esa parte ceremonial y civil que apuntaba precisamente al Señor Jesús. Ahora queda lo que es la ley moral, pero de esto podemos hablar con más detenimiento más adelante. Continuamos en la sección Grandes Temas. Nuestro tema de hoy, recordemos que hoy estamos iniciando la serie de 3 días, martes, miércoles y jueves, sobre la ley de Dios. El tema que nos atañe hoy, la relación entre la ley y el cristiano hoy. Nuestro invitado, el hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, señalaba en el segmento anterior
lo que es la función de la ley y la distinción de la ley. Pudiéramos entonces conversar sobre la función de la ley. Así es. Bueno, como dije, para no caer en este lado del antinomianismo, teniendo mala concepción de lo que es la libertad en Cristo, entonces deberíamos entender cuál es la función de la ley. Cuando entendamos esto, vamos a tener un poco más de luz para saber cómo funciona la ley para nosotros en el día de hoy. Lo primero que debemos decir en cuanto a la función de la ley es que la ley nunca fue dada para justificación, ¿sí? Todos los santos, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, todos hemos sido y han sido, y los que vendrán serán, hasta que venga Cristo, salvos por medio de la fe en Cristo. Ni siquiera serán salvos o son salvos por medio de la fe, como si fuera, bueno, tengo mucha fe y me salvo. No, es fe en Cristo. O sea, hay un objeto a donde se dirige nuestra confianza y nuestra plenitud de gozo y satisfacción y confianza y fe en todo. Sí, porque pastor, la gente personaliza la fe. Dice, mi fe es grande, mi fe es mayor, y ese es el error en que caemos. Sí, muchos, por ejemplo, hablan y lamentablemente muchos cristianos hablan y dicen, bueno, tenga fe para esto, tenga fe para lo otro. Eso no se llama fe, eso se llama optimismo. Bueno, piense positivo si lo quiere llamar así, pero la fe, verdaderamente la confianza que Dios pide es la fe en Cristo. Así que todas aquellas personas que fueron salvas antes de la venida de Cristo se salvaron por medio de la fe en el que vendría. En Abraham fue salvo por medio de la fe en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entender si él no vio a Cristo, si no entendió? Sí entendió. De hecho, el propio Señor Jesucristo declara en Juan que Abraham se regocijó del día del Señor, de los días del Señor Jesucristo. Abraham entendió que por medio de su simiente vendría el Mesías. Entonces él tenía esa esperanza en el Mesías. Nosotros hoy tenemos la esperanza en el Mesías que vino. Es decir, vemos hacia el pasado. Así que la ley nunca tuvo una función de justificación por un tiempo, y luego que vino Cristo, ahora la justificación ahora es por la fe en Cristo. No, la justificación solamente por Cristo. Así que la ley, en ese sentido, guardar la ley para justificación, entonces ya sería una blasfemia en contra del Señor, en contra del mismo Señor Jesucristo, porque si yo me justifico haciendo las obras de la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? No es así. Romanos capítulo 3 nos habla de que la función de la ley nunca fue para justificación, sino para instrucción. Esa es la función de la ley. Fue la función de la ley antes y es la función de la ley hoy en día. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Sigue diciendo, ahora va a decir para qué sí sirve la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces tiene una función pedagógica, tiene una función para ilustrarnos, para enseñarnos, para guiarnos a entender cuál es nuestra condición. La ley tiene una función para darnos el conocimiento del pecado. En el mismo Romanos 3, pero ahora el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Note que Pablo está diciendo que, bueno, ya tengo fe en Cristo, soy salvo, soy justificado, desecho la ley. Pablo dice, no, más bien hay que confirmarla. ¿Por qué? Bueno, porque la ley precisamente es el elemento clave que me ayuda a mí a no solamente entender, sino recordar quién soy. Soy un pecador. La ley me atrapa, la ley, cada vez que yo me enfrento a la ley, yo siempre voy a ser descalificado delante de Dios. Y esa es la función de la ley, que nosotros nos despojemos de toda autoconfianza, que nos despojemos de toda pretensión de creer que por hacer cosas yo voy a ganar favor de Dios. No, todo el favor de Dios viene solamente en Cristo. Permíteme leer Gálatas capítulo 3, versículo 19, donde Pablo precisamente trata de argumentar esto. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley?
Él dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa. En el versículo 21 luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo responde como Pablo, dice, en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, Pablo nos ilustra cuál era la función de la ley antes de Cristo. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados, como atrapados, encarcelados, ¿verdad?, para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido un protector, ha sido alguien que nos ha conducido, dice nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo ese régimen de la ley mosaica en su totalidad, que nos confinaba simplemente a entender, mire, la ley mosaica es básicamente sinónimo de sangre. Todo el día era derramamiento de sangre, desde la mañana, en la tarde, siempre hacían sacrificios continuos en el tabernáculo y luego en el templo. Eso le ilustraba al pueblo de Israel, no solamente que ellos no podían salvarse por sus propios medios, sino que necesitaban expiar sus pecados por medio de otro, y que sus pecados eran tan grandes que siempre se derramaba sangre. Así que la ley tiene una función pedagógica, lo tenía antes de Cristo y lo tiene hoy día también. Seguimos en Dinámica 92.9 FM, estás en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Y bueno, recuerden que tenemos como invitado hoy en nuestro programa a el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. El tema que conversamos, la relación entre la ley y el cristiano hoy. Pastor, hemos hablado de la función de la ley, vamos a hablar ahora de la distinción de la ley, pero quisiera, antes de que me hable de la distinción, una pregunta que nos envía Wilmer Arias desde Los Cerrajones. Entiendo que la ley no sirve para justificación, pero sí para santidad, pregunta. Bueno, saludos para William. Para poder responder esta pregunta debemos entender que la santificación es una obra del Espíritu Santo. Quien tiene a Cristo naturalmente va a progresar en santidad. Ahora, la función de la ley no es santificarnos, sino que es un medio para que nosotros podamos santificarnos por medio de la fuerza y la guía del Espíritu Santo. Lo explico de esta manera. La ley es como un espejo, ¿sí? Cuando yo me enfrento a la ley, yo veo mis errores, veo mis fallas, veo qué tan desarreglado estoy, pero el espejo no me va a arreglar, ¿sí? Quien se debe arreglar soy yo. Así que sí, no es que la ley me santifica, la ley me sirve en mi santificación. En ese proceso. En ese sentido y en este proceso. Así que sí, es muy importante siempre revisarse a la luz de la ley, porque solamente por medio de la ley yo puedo entender si estoy agradando verdaderamente o no al Señor. Todo cristiano verdadero, todo cristiano desea verdaderamente glorificar y honrar a su Señor. Entonces, la ley es algo objetivo para que yo pueda tener esa seguridad. Sí estoy honrando a Dios, sí estoy agradando a Dios, no de manera subjetiva como que siento que estoy agradando a Dios, no. Es que, bueno, yo me enfrento a la ley, toda la parte lo vamos a hablar ahorita, esta distinción, esta parte ceremonial de la ley mosaica y la civil, todo ha sido completo en Cristo. Queda esta parte de la ley moral. ¿Por qué podemos entender esta distinción? Lo voy a explicar en un momento, pero en ese aspecto de la ley moral que se codifica en los 10 mandamientos, esto es una regla definitiva para yo entender, no que voy a tener justificación y bendición de Dios, sino que estoy andando en santidad. ¿Qué tan santo estoy andando? Me veo en los 10 mandamientos. Así que hablemos rápidamente de lo que es la distinción de la ley. ¿Por qué decimos que
hay distinción de la ley. Bueno, porque siempre la ley de Dios siempre ha tenido un aspecto natural o moral y un aspecto positivo. Permíteme explicar. La ley moral o la ley natural, Dios la ha dado en el corazón de todos los hombres. Todos los hombres tienen en su razonamiento, en su conciencia, el asunto de entender lo que es lo bueno y lo malo. Romanos capítulo 2, versículo 12 lo declara abiertamente y expresamente. Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, hablando de esa distinción entre gentiles y judíos, cuando los gentiles que no tienen ley, esa ley escrita, como la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, esa ley que ha sido escrita en el corazón de todos los seres humanos fueron codificados en los 10 mandamientos. Esa ley fue hecha en el corazón de Adán, ¿sí? Es esa distinción de lo bueno y lo malo es la parte moral. Ahora, cuando hablo de la ley positiva, son aquellas leyes que el Señor entregó, de las cuales el hombre intuitivamente no puede llegar por un razonamiento. Por ejemplo, cuando el Señor en el Edén le dice a Adán que no debe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso es una ley positiva, es decir, añadida a la ley de la naturaleza, a la ley moral. Sí, es una ley positiva. Y todas las leyes positivas siempre van a tener una fecha de caducación, porque precisamente Dios las coloca y las puede retirar. Entonces, en el Edén, por ejemplo, esa era una ley positiva. En la ley de Moisés, todas las leyes ceremoniales y civiles eran leyes positivas. Nadie puede llegar a entender, bueno, ¿cómo expiar los pecados? Bueno, Dios tenía que darle toda la regulación para saber cómo deberían hacer el día de expiación, por ejemplo. O el tipo de regulación de las comidas. Bueno, tantas cosas que había en la parte civil y ceremonial de Israel. Pero los 10 mandamientos siempre han estado en el corazón de los hombres, aunque también fueron añadidas, digamos, en la ley de Moisés. Ellas no son leyes positivas. Los 10 mandamientos no son leyes positivas, sino que son leyes naturales. Se lo voy a demostrar. Por ejemplo, son de la ley moral, tenemos, por ejemplo, el 4.º mandamiento. El 4.º mandamiento hablando de santificar el día de reposo, por ejemplo. Bueno, nosotros vemos en Éxodo 16, antes de que Dios diera la ley, Dios les dijo a ellos que con respecto al maná, ellos deberían guardar una doble porción el día antes del día de reposo, y todavía no estaba la ley. Por ejemplo, para el 5.º mandamiento, Génesis 3:17, cuando Jacob reprende a José, porque José le dice: mire, he tenido un sueño donde he visto a mis hermanos que se han inclinado y el sol y la luna, haciendo referencia a los padres. Y Jacob le dice: ¿cómo es que nosotros te vamos a honrar a ti? Entonces, no es así, no es natural que los padres honren a los hijos, sino que los hijos honren a los padres. Y eso es antes de la ley, antes de dar la ley de Moisés. Otro mandamiento, el 8.º mandamiento, 44.8, Génesis 44.8, cuando los hermanos de José ven que se les devuelve su dinero que ellos habían comprado, supuestamente se les devuelven en los sacos, y ellos entonces quedan perplejos, ¿no? Se les salta el corazón de que, oye, nos van a ver como ladrones, pero todavía no había ley. Pero esa cuestión de que, no, esto está mal, eso está escrito en el corazón de los hombres. Entonces, así como eso, un texto increíble, Génesis 20:3, cuando dice que Dios vino a Abimelec en sueños y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, hablando de Abraham. Entonces, eso, no había ley, pero el adulterio está mal. Entonces, eso nos habla de que la ley moral, esos 10 mandamientos que están allí,
Esos 10 mandamientos realmente están escritos en nuestros corazones y es lo que nosotros debemos obedecer. No son leyes positivas, sino ley natural. Excelente. Con nosotros el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, ¿alguna reflexión final? Recuerden, amigos, que vamos a continuar mañana este tema y hasta el día jueves, así que podemos terminar mañana, pastor, el tema de hoy. Bueno, los micrófonos suyos, pastor. Sí, bueno, es poco tiempo, pero quiero reflexionar en lo importante que es la observancia de la ley moral, ¿ok? Ya la ley ceremonial, la ley civil, todas estas cosas, esas fueron leyes positivas, agregadas para un periodo de tiempo antes de la venida de Cristo. Pero luego de Cristo ya todas esas leyes han sido abolidas en Él, fueron completas en Él. Ahora, la ley moral también obviamente está completa en Él, sin embargo es una regla para nosotros hoy, para nosotros discernir cómo estamos andando en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, y no solamente para los cristianos, sino para todos los seres humanos. Robar es malo para cristianos y para inconversos. Adulterar es malo para cristianos y para inconversos. Es decir, la ley moral nos rige para agradar al Señor. Termino con el Salmo 119, hablando de esa intención del salmista, cuando dice, tú encargaste, Salmo 119, 4 y 6, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen mis pasos ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Atender a los mandamientos, a la ley moral de Dios, nos ayuda en nuestra santificación y eso es lo que queremos para este nuevo año. Gracias, pastor. Continuamos mañana, amigos oyentes. Alexia Zazuaje estuvo desde los controles y musicalización, en la producción Adriana Osorio de Cuello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.